desde nuestro río Esequibo para acá. Es nuestra visión, es una forma de una impronta histórica, jurídica, elementos que hoy estamos siempre construyendo con profundidad. Queremos saludar a la diplomacia de paz. Queremos saludar hoy a lo que dentro de la complejidad internacional significa el encuentro de naciones, el encuentro de los pueblos. No es casual hoy que ante un encuentro que promovió nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, felicitarlo. Es complejo hoy, ante los intereses que tiene el mundo y la región, ver cómo el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Alfi Ali, toma un diálogo y a la vez él debe entender que dentro de nuestra región hay gobiernos como el de Brasil, felicitar al presidente Lula, al presidente de Colombia, al presidente Petro, y un grupo de presidentes que están dedicados a que la región no nos llegue lo bélico que siempre ha expresado ese señor, ese presidente de la República Cooperativa de Guyana. La comunicación es importante, identificarlo a él es identificar igualmente a la ExxonMobil, a los intereses de las transnacionales, pero nosotros desde aquí, con el pueblo que tiene hoy una visión de haber sido consultado el 3 de diciembre y dio un prisma a esa consulta con las preguntas que fueron aprobadas, ya que aquí existe lo que es el protagonismo y la participación. Nosotros ya tenemos un reservorio de cómo tenemos que ir sustentándonos a la complejidad de las relaciones internacionales, ya que son vecinos, pero hay una región. Ayer se reunieron en San Vicente y las Granadinas. Quiero saludar a la CELAC, a toda esa visión holística que creó nuestro comandante Chávez. Cuando uno habla de eso, mira aquí, veo la diplomacia presidencial, seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías. Mira cómo está esto aquí. Esto no es casual, estos son estudios y hoy tenemos al profesor internacionalista diplomático de carrera, creador de toda esta enciclopedia de trabajos diplomáticos, Ramón López, y del cual, fíjense, ya por aquí, en la cuarta cumbre de la UNASUR, y era la segunda visita de Guyana a nuestro comandante Chávez, eso fue el 26 de noviembre del 2010. Imaginémonos, en ese momento, ¿quién era el canciller? ¿Ah? Por eso es que esas son cosas que hoy hay que ir estudiando, de cómo la paz que pregonamos como gobierno no es una improvisación. No, tuvimos un canciller que es nuestro presidente hoy, Nicolás Maduro Moro. Es la complejidad de un mundo de intereses y nuestra región está ahí, la CELAC está ahí. ¿Pero por qué? Porque está la ExxonMobil queriendo apoderarse de todos nuestros recursos que son de las y los venezolanos. Por eso es que hoy ha habido, como lo vimos ahorita, llegó nuestro presidente a San Vicente, ya está aquí, y queríamos conversar qué es la diplomacia real. Y no podía faltar que Ramón nos acompañara y empezáramos a ver el por qué nosotros siempre le hemos dado la mano al diálogo. Desde el 2015 empezó una operación en contra de Venezuela, contra las medidas coercitivas, que este programa nació rechazándolas. Son nuestros derechos humanos, son nuestros derechos de todo nuestro pueblo. Quiero saludar a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también a los que hoy emprendieron la tarea de ir a votar por el sí. Todas y todos, la Unidad Nacional, la Asamblea Nacional, la Comisión Parlamentaria para la Defensa del Esequibo, al doctor Hernán Escarrá, a William Fariña, a Edgardo Ramírez, a la Nubia Infante, a nuestra comandante Nubia Infante, es decir,
Hoy se nos abre un capítulo de reflexión, porque no es casual lo que pasó ayer en San Vicente y las Granadinas. Hay todo un contenido histórico, jurídico. Y lo hemos dicho varias veces, fíjense, ahorita me recordaba nuestro invitado, que nosotros hicimos un programa hace como 3 años y hablamos de esto. Imaginémonos, los intereses nacionales y hoy lo importante es que hay una unidad nacional. Hay que saludar a los demás partidos políticos de la oposición democrática, que han tomado dentro de todo esto el interés nacional. A todos y todos los empresarios. Aquí estamos hoy encaminados todos en función de que nuestro Esequibo, nuestra visión sea respetada ante el mundo multicéntrico y multipolar. Bienvenido, doctor. Y cargo su colección, vale 8 capítulos. 8 tomos. 8 tomos, 8 investigaciones. Felicitarlo. ¿Qué podemos decir de este encuentro que fue auspiciado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro? Bueno, en primer lugar, infinitas gracias por la gentil invitación para dialogar en la mañana de hoy sobre este tema que, sin lugar a dudas, ocupa la atención no solamente de Venezuela y de Guyana, sino de buena parte de la comunidad internacional, incluso, yo iba a decir interamericana, latinoamericana y caribeña, pero es que las expectativas y la atención van mucho más allá de la región latinoamericana y caribeña por las implicaciones y las características y la naturaleza de lo que pasó ayer en San Vicente y las Granadinas. Ayer podemos decir que es un paso en la dirección de la búsqueda de una solución pacífica y por supuesto negociada de la controversia por todos conocida. Aquí creo que es importante hacer quizás unas consideraciones más bien retrospectivas, porque ya en los últimos tiempos se ha abordado con suficiente, digamos, amplitud la historia de por qué estamos aquí en este momento. Quizás algunas consideraciones que no hayan podido ser de dominio público pudieran contextualizar ya así desde el punto de vista histórico. Pero a donde quiero apuntar es que, en primer lugar, hay que tener, digamos, la claridad necesaria que esto no es un conflicto jurídico, esto es un tema eminentemente, y yo diría que casi exclusivamente geopolítico. Se ha pretendido llevarlo a una esfera jurídica, a una esfera judicial, en este caso en la Corte Internacional de Justicia, para legitimar una acción geopolítica como en su momento se hizo en el siglo XIX, a finales del mismo. Entonces, teniendo esto claro, nosotros vemos con muy buenos ojos la reunión, o mejor dicho, la primera reunión que se realizó al más alto nivel entre ambos países el día de ayer en la isla de San Vicente y las Granadinas. Ahora, ahí hay algunas consideraciones que vale la pena comentar. En primer lugar, el hecho que el presidente de la República Cooperativa de Guyana, independientemente de las declaraciones previas y las declaraciones incluso posteriores a esa reunión que él expresó, se haya trasladado a esa, digamos, reunión con el presidente Nicolás Maduro, ya es un avance en la dirección correcta, y el contenido de ese avance queda plasmado por supuesto, en el comunicado conjunto, donde además se establece no solamente una comisión mixta, sino una continuidad a este relacionamiento. Si bien es cierto que ambos jefes de Estado dejaran sentadas las posiciones que aún mantienen en cuanto a la controversia, en el sentido del reconocimiento de la solución de la controversia en la Corte Internacional por el lado de la República Cooperativa de Guyana, y la posición sostenida del Estado venezolano de no reconocer la jurisdicción de la Corte en esta materia, queda
abierto el camino al diálogo y a la solución política. Y quiero iluminar un poco más esto. La controversia fue remitida de manera unilateral, como todos sabemos, por la República Cooperativa de Guyana a la Corte Internacional de Justicia, como dijimos hace un instante, para judicializar el tema y legitimar por la vía jurídica una acción geopolítica. Pero todas las acciones que nosotros estamos haciendo, previo, durante y después del referéndum, apuntan a fortalecer la histórica posición del Estado venezolano, que no es de este gobierno, no es de la Revolución Bolivariana, es desde 1945 en adelante con el presidente Isaías Medina Angarita, del no reconocimiento de la competencia de la Corte en esta materia. El 8 de abril, como todos sabemos, vence el plazo para que Venezuela presente la contramemoria en La Haya. A partir de ese momento se abre un lapso indefinido, además, para que la Corte emita su pronunciamiento. Ahí se va a presentar en unos escenarios, porque aquí hay que hacer análisis prospectivos, porque como dijimos al principio, ya bastante se ha hablado del pasado, que hay que sostenerlo, pero creo que es interesante hablar sobre el futuro. ¿Qué va a pasar a partir de esa fecha? Bueno, va a haber un pronunciamiento de la Corte y es, digamos, esperado un pronunciamiento adverso a la Revolución Bolivariana, en el sentido que al no reconocer la competencia de la Corte, nosotros no vamos a, digamos, a validar esa resolución, ese fallo, que así se llama, de la Corte Internacional de Justicia. Es un desconocimiento a ese fallo, como por ejemplo han hecho multiplicidad de estados, incluyendo los Estados Unidos de América, cuando la misma Corte Internacional de Justicia falló a favor de la República de Nicaragua para que los Estados Unidos la compensara por todos los daños que les infringió durante, digamos, la guerra civil, con el financiamiento y el asesoramiento, lo denominada contra nicaragüense. De manera que ahí se va a presentar un escenario de desconocimiento del fallo de la Corte. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, como nosotros sabemos, forma parte del sistema de Naciones Unidas, y estamos allá por una interpretación del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que establece a la Corte Internacional de Justicia como uno de los medios de solución pacífica de las controversias. Sin embargo, cuando uno se va un poco más abajo en la propia Carta de las Naciones Unidas, concretamente el artículo 37, señala que aquellos casos en que la solución de la controversia no sea posible por los medios de solución pacífica establecidos en el artículo 33, pueden ser llevados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué se quiere decir con esto? Bueno, que la propia Carta de las Naciones Unidas establece la posibilidad de que a través de los medios de solución pacífica de las controversias, el artículo 33, porque taxativamente así lo señala, y donde está incluido además la propia Corte Internacional de Justicia, no se soluciona un conflicto que sea susceptible de, perturbar la paz y la seguridad internacionales, puede ser llevado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, que se saca de la órbita jurídica, de la órbita judicial, y se repolitiza el caso, porque como dijimos al principio, esto no es un caso jurídico, esto no es un caso judicial, por lo menos no lo es exclusivamente, sino es un caso eminentemente geopolítico, y como tal tiene que ser buscada una solución política, y esa solución política ya está siendo considerada no solamente en la reunión de ayer del presidente, de los dos presidentes, sino que el viernes de la semana recién pasada ya hubo una primera reunión a puerta cerrada en el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ya se está abordando el tema. De manera que con esto lo que quiero decir es que se está repolitizando el caso, se está, digamos, ya empezando a manejar fuera de la instancia de la Corte Internacional de Justicia, independientemente de que eso siga su curso, pero en base al 37 de Naciones Unidas, me refiero al artículo 37, el caso puede ser llevado
a la decisión del Consejo de Seguridad. Sabemos el mecanismo, cómo opera el Consejo de Seguridad, pero todo va a depender no solamente de cómo se lleva el caso ahí, porque hay varias maneras de presentarlo, sino también de la geopolítica internacional. Entonces, definitivamente, esto es un caso que se tiene que solucionar desde el punto de vista político, porque además que va en consonancia con la política exterior de Venezuela en esa materia, como ya señalamos, realmente es un caso que escapa de la ámbito de la Corte Internacional de Justicia, por las razones ya conocidas por todos. Fíjese, doctor, por eso es que uno tiene que ir aislando. Quiero saludar a todos los miembros de la comisión que han venido para acá, la comisión parlamentaria, porque se está haciendo un trabajo con el espíritu constitucional, interno, la consulta, todo este tipo de cosas, pero dentro del tema diplomático, yo quería agradecerle a usted que tiene esos estudios estratégicos y geoestratégicos hoy de cómo se está manejando nuestra causa, una causa común para todos los que habitamos aquí, una gran mayoría que habitamos aquí, que es la Guayana Esequiba. Por eso es que hoy, dentro de todos estos temas, era importantísimo que veamos la actividad de la agenda diplomática de nuestro gobierno que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Es decir, hay hoy una acción estratégica de parte de lo que es hoy la diplomacia bolivariana de paz. Por eso es que yo quería, con todo el respeto de usted, y quería dejar para un segundo momento, porque vamos a irnos a una pausa, lo que es algo que aparece en el Acuerdo de Ginebra. Uno, el Acuerdo de Ginebra, que se está llevando en la agenda diplomática de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y la consulta está. Nosotros estamos apegados al Acuerdo de Ginebra en 1966. Estamos hablando de todo lo que se está haciendo y que está la misma Organización de Naciones Unidas ahí. Pero también la satisfacción para ambas partes, que es lo que yo creo que buscamos, como solidarios, como respeto a la ley, como respeto a toda y todo esta arquitectura jurídica internacional desde nuestra visión del respeto a nuestra historia y a todo lo que nos mueve, porque nos fundamenta decir que la Guayana Esequiba es nuestra. ¿Le parece? Vamos a irnos a una pausa. Vamos a una pausa para dejar esos temas al aire. Acuerdo de Ginebra, la satisfacción de ambas partes, esa reunión que busca, por medio de la agenda diplomática de paz, llevar a un acuerdo satisfactorio para ambas naciones, para ambos pueblos que somos uno solo en esta región. Vamos a irnos a una pausa por... Fórmula perfecta, ¿no? Cuando uno hace estos análisis, hay un acuerdo que se llegó ayer que vamos a leerlo en este segmento, pero quería conectarme la satisfacción para ambas partes y también lo que es importante, lo que es la Organización de Naciones Unidas, porque no es poca cosa lo que nosotros estamos viendo hoy, una reivindicación histórica que tenemos, porque es reivindicar nuestro derecho, pero es también los organismos internacionales. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado profesor? Bueno, vamos a tratar de ser breves y concisos y directos, pues. Y retomando un poco lo que veníamos comentando en el segmento anterior, yo quisiera permitirme, con su permiso, leer 3 líneas que es el primer apartado del artículo 37 de la Carta de las Naciones Unidas, que a la letra señala lo siguiente. Artículo 37 de la Carta de Naciones Unidas. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el artículo 33 no lograren arreglarla
por los medios indicados en dicho artículo, la someterán al Consejo de Seguridad. Esto es el primer apartado del artículo 37 de la Carta de Naciones Unidas. Quiere decir que el mismo sistema de Naciones Unidas considera o prevé la posibilidad que una controversia no pueda ser resuelta incluso en la Corte Internacional de Justicia, que es uno de los medios a los que se refiere el artículo 33 de esa misma carta. Eso significa que la decisión ya no es jurídica, ya no es del medio judicial de Naciones Unidas, sino es eminentemente política. Dice el 37 que la someterán al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cómo se lleva eso? ¿Qué es lo que estimo yo va a pasar ahí o puede pasar? Va a haber un pronunciamiento de la Corte Internacional adverso a los intereses patrios y nosotros, fiel a nuestra posición de Estado, vamos a desconocer esa decisión de la Corte adversa a nuestros intereses. Es decir, que el caso no va a estar resuelto, el caso hay que repolitizarlo, pero hay que repolitizarlo no solamente con el desconocimiento reiterado y previamente manifiesto desde el 45 hasta el día de hoy del no reconocimiento de la competencia de la Corte en esta controversia, sino por otra serie de hechos y acciones que en base al principio, el estricto principio de la reciprocidad internacional, nosotros tenemos el legítimo derecho a hacer. ¿Y a qué me refiero yo? Que por todos es sabido que las acciones que está haciendo la República Cooperativa de Guyana a través del otorgamiento de concesiones y licencias a transnacionales de la energía para explotar los recursos en un área no delimitada, no puede ser legal hasta tanto se haya definido la territorialidad y la proyección atlántica. De manera que es un área, como todos sabemos, en controversia. Si ellos se arrogan el derecho de hacerlo, nosotros también tendríamos el mismo derecho de hacer explotación en esas aguas que reclamamos como tales. De manera que pudiéramos nosotros, sin mayores, digamos, escarceos de fuerza, hacer ejercicios de geopolítica y haciendo una especie de asociación conjunta para la explotación compartida con la República de la con la Federación Rusa, con alguna empresa rusa, de hacer un joint venture y explotar, digamos, otorgar concesiones, como también lo está haciendo Guyana, o hacer lo propio con la República Popular China, un joint venture con los chinos, que además, de alguna manera, ya están en esa misma zona, en asociación con otras empresas transnacionales de energía, en licencias y concesiones que ha otorgado la República Cooperativa de Guyana. Eso repolitiza aún más la situación, porque en los hechos es un desconocimiento de facto de la eventual decisión que pueda tomar la Corte Internacional de Justicia, y eso hay que llevarlo a una instancia superior para su solución, que, como dice el 37 de las Naciones Unidas, es el Consejo de Seguridad. Habrá que ver cómo plantearlo ahí. Fíjate, hay algo que es importante porque fue la pregunta que nosotros quedamos. Una solución satisfactoria para ambas partes, viendo la arbitrariedad que ha tenido la República Cooperativa de Guyana, ¿no? Y hay toda una hoja de ruta, 6 momentos que nos explicó nuestro presidente Nicolás Maduro Moros desde toda nuestra historia, desde mucho antes del laudo arbitral de 1899, y se repite ahorita con esta Corte Internacional de Justicia, que nos quiere meter otro laudo arbitral, del cual ahí no hay, todos esos jueces aparentemente y públicamente salen que están prácticamente parcializados con la ExxonMobil. Por eso es que esto hay que darle un poquito de profundidad, con el respeto de nuestro diplomático de carrera, porque hay hoy una visión holística de conseguirnos con escollos grandes por el interés energético que tiene nuestra Guayana Esequiba. Y por eso es que cuando uno está hilando lo que es nuestro territorio, lo que es toda esa visión de impronta de lo que tenemos ahí, no es poca cosa. Cuando uno ve la Guayana Esequiba, el reservorio natural, el reservorio mineral y de tierras que son prácticamente misteriosas, de lo que hay ahí, vemos que hay una gran cantidad de energía. Y por eso es que queríamos hacer este programa con usted,
porque está la diplomacia en el medio, están los intereses internacionales. Ahora bien, profesor y doctor Ramón López, ¿es la agenda de Chávez hoy que está con Nicolás Maduro Moros acompañando con una visión geoestratégica para resolver la satisfacción para ambas naciones? Porque pareciera que la EXO lo que quiere es guerra. Bueno, le voy a contestar con un rotundo sí. Es la agenda del comandante Chávez y le voy a explicar por qué. Porque en lo que se puede denominar la época dorada de la integración latinoamericana y caribeña, en momentos en que el presidente Hugo Chávez estaba al frente de la República Bolivariana de Venezuela y del manejo de su política exterior, se profundizó el constructo de la diplomacia bolivariana de paz. Habría que recordar, por ejemplo, que el 30 de agosto y el 2 de septiembre, fíjese bien, del año 2000, hace 23 años, en la primera reunión, oiga, sé que estoy hablando de la primera reunión de los presidentes de América del Sur. Nunca se habían reunido los presidentes de América del Sur. No existía el UNASUR. En Brasilia, repito, del 30 de agosto al 2 de septiembre, los presidentes en esa primera reunión se comprometen a declarar a América del Sur, y Guyana forma parte de América del Sur, como una zona de paz. 2 años después, en Guayaquil, en Ecuador, en la segunda reunión de los mandatarios de América del Sur, hacen la declaratoria formal de América del Sur como una zona de paz. Pero eso va avanzando hasta el año 2008, ¿verdad? Cuando se institucionaliza precisamente en Brasil la UNASUR, y ahí ya se declara nuevamente, ya a nivel de la UNASUR, la América del Sur como zona de paz. Pero ¿qué es lo que pasó? Que nos implosionan UNASUR, pero poco después venía la construcción progresiva de lo que es hoy la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se concreta en el año 2011, ¿verdad? Aquí en Caracas. Bueno, en la segunda reunión de la CELAC, que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, en el año 2014, se declara entonces no solamente América del Sur, se declara toda América Latina y el Caribe como zona de paz. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Que el presidente pro tempore de la CELAC es nada más y nada menos que el primer ministro de San Vicente de las Granadinas, Rafa González, que al mismo tiempo forma parte de otro esquema de integración, otro mecanismo de integración del genio creador del comandante Chávez, que es el ALBA-TCP. Es más, en la reunión de ayer en San Vicente de las Granadinas, habían 5 mandatarios que forman parte del ALBA-TCP, y 4 de ellos forman parte además de la CARICOM, de manera que incluso estaba Roosevelt Kerry, primer ministro de Dominica, en representación de CARICOM, porque él es el secretario pro tempore en este momento de CARICOM, la Comunidad del Caribe. Pero resulta que Roosevelt Kerry y Dominica también forman parte del ALBA-TCP. Entonces, por eso le digo que es un rotundo sí. Esto es parte de la herencia diplomática del comandante Hugo Chávez. Si bien nos implosionaron UNASUR por las razones conocidas, todavía nos queda el mecanismo de CELAC, y mide las acciones que se está tomando a través de la CELAC en favor no solamente de la paz, sino en la búsqueda de una solución pacífica a esta controversia, que además nos va a servir a nosotros para buscar esa repolitización, no solamente desde el punto de vista unilateral, sino también con el acompañamiento de la comunidad latinoamericana y caribeña, e incluso, por qué no decirlo, hasta el propio mecanismo del CARICOM. De manera que, una vez más, sí estamos ante todavía el legado heredado en materia diplomática del comandante Hugo Chávez. Fíjate, yo me estoy fijando porque aquí está en la diplomacia presidencial, ¿no? Es decir, tenemos mecanismos institucionales de la Organización de Naciones Unidas. Pero lo que aconteció ayer es el legado estratégico de Chávez. Es correcto, es así. Ahora, yo quería ver si podíamos leer ese acuerdo, pero ¿quiénes son los protagonistas de ese acuerdo? Por eso es que hacer comunicación hoy, primero tenemos que tener invitados, si no, investigadores, eso es lo primero. No es que uno se pone aquí a leer una cosa, no. ¿De dónde proviene
lo que ocurrió ayer. Eso no es casual, eso no es improvisado. Eso es toda una hoja de ruta y es el llamado de atención que le hacemos a todos los medios. Esto es una hoja de ruta que configuró la República Bolivariana de Venezuela. Mira, mira lo que tengo yo aquí, mira. En Constitución. Esto está aquí lo que es la diplomacia. Entonces cuando uno ve, ¿por qué llegamos ahí ahorita? Y no vamos a la Corte. Vamos a parar un poco el tema de la Corte. ¿Por qué damos 3 meses de diálogo? ¿Por qué se consulta al pueblo? Ojo con esto de no caer presa fácil en la comunicación, que lo que busca es implosionar esta política de paz. Por eso es que esto hay que aislarlo con mucha claridad, tener hoy la visión de lo que está ocurriendo, que es la complejidad de la guerra. Cuando uno estudia la polimología, lo que buscan es enfrentarnos, lo que buscan es que haya una guerra de una vez aquí, como no es casual hoy que estén matando al pueblo palestino. ¿Quién pone la mano por eso? El tema de la operación de la OTAN contra Rusia. Cuando nos habla nuestro profesor, nuestro doctor Ramón López, de que existen hoy una cantidad de presidentes acompañando este diálogo, es porque hay hoy una sapiencia de que en nuestra región no queremos guerra. Este señor sigue en guerra de micrófono, por aquí me mandan los mensajes, es verdad, pero ¿cómo va a ser ante toda una comunidad latinoamericana y caribeña que lo que quiere es el diálogo, la diplomacia, ver cómo nos ponemos de acuerdo para satisfacer ambas partes? Esas son las cosas hoy que yo quería que usted empezáramos a hablar, porque son cosas que no se dicen, son cosas que no salen. Nada más y nada menos lo que existe hoy dentro del Consejo de Seguridad. Esas son las leyes, esa visión hoy, porque defender hoy nuestro postulado, defender a nuestro gobierno, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, debe existir hoy corresponsabilidad constitucional y debe existir porque es el estudio permanente, la investigación y es también el patriotismo, que felicitamos a todas y todos los venezolanos por la paciencia, porque son 930 medidas coercitivas que estamos aquí impactando y 7 órdenes ejecutivas, nada más y nada menos, profesor. Yo quería que nos invitara aquí a leer ahorita el comunicado de por qué sale ese comunicado, quiénes son los actores, como lo ha explicado claramente el doctor Ramón López. No es hacer una televisión normal, ni hacer radio normal, es el llamado de atención que hoy hago, es invitar a estudiar y compaginar lo que hace falta en estrategia perfecta que hace hoy nuestro gobierno, nuestra Asamblea Nacional y todos los poderes del Estado que están acompañando en conjunto con un pueblo que se pronunció el 3 de diciembre. Vamos a ver ese comunicado, vamos a verlo, ahí estamos, ya va, vamos a leerlo, vamos a sintonizarnos, apreciado profesor. Jueves 14 de diciembre de 2023 en Argelia, San Vicente y las Granadinas, su excelencia Irán Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana, y su excelencia Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mantuvieron conversaciones sobre asuntos consecuentes al territorio en disputa entre sus dos países. Estos debates fueron facilitados por el primer ministro de San Vicente y las Granadillas y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, doctor Ralph Goncalves, y el primer ministro de la Commonwealth de Dominica y presidente de la Comunidad del Caribe, CARICOM, Robert Skerry, los primeros ministros González y Cherry, junto a Helmut Amorín, consejero especial, enviado personal del señor y excelentísimo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, actuando como interlocutores principales. También estuvieron presentes los honorables primeros ministros de la Comunidad del Caribe, a saber, el honorable Philip Davis, primer ministro de Bahamas, la honorable Mia Amor Montell, primera ministra de Barbados, el honorable Dickson Mitchell, primer ministro de Grenada, y el honorable Philip Pierre, primer ministro de Santa Lucía, el honorable Terrer de San Cristóbal y Nieves, y el doctor Kay Roswell, primer ministro de la República de Trinidad y Tobago. Fíjense, usted nos lo ha explicado. Todos estos actores hoy que se construyó con la diplomacia de paz. Es decir, cuando uno llega
a ese momento, eso no llegó como la nada. Eso no es sentarse aquí y brincar y saltar, no, no, no. Es saber el por qué el presidente está ahí. ¿Por qué hablaba con la diplomacia decirle tú a tú? Porque existe un mecanismo institucional creado, el ALBA, la UNASUR, que nos las implosionaron. Eso no es casual de lo que está haciendo el imperio norteamericano. Entonces, cuando uno ve todo esto, es cómo estamos manejando esto diplomáticamente, y quería que usted nos comentara ese detalle. ¿Es casual de haber llegado a San Vicente y la Granadina? Forma parte de la diplomacia bolivariana de paz, que no es una carta bajo la manga, sino es un constructo del comandante Hugo Chávez, que se ha venido manejando no solamente desde la política exterior de Venezuela, sino en el contexto, como dijimos hace rato, no solamente de América del Sur, sino de toda América Latina y el Caribe. E incluso esto tiene raíces más atrás, porque esto viene del Tratado de Tlatelolco, de finales de mediados del siglo pasado, pero es justamente a raíz de la llegada, y hay que decirlo, de la Revolución Bolivariana, donde en la región latinoamericana y caribeña se afianza el tema de la diplomacia bolivariana para la paz y la diplomacia bolivariana de paz, y se comienza esa construcción progresiva que nos llevó en este momento a poder hacer uso para nosotros mismos, defender nuestros propios intereses, evitando la propagación de un conflicto, que es lo que se está buscando, y evitando la judicialización del caso. Definitivamente aquí esto se va a resolver de manera política, se va a resolver de una manera negociada, y hay diferentes mecanismos para hacer acciones en ese sentido. Aquí, desde mi perspectiva, he esbozado algunas de ellas. Hay otras que seguramente el alto gobierno las mantendrá, digamos, dentro de su abanico de opciones, y les corresponderá a ellos profundizarla y exteriorizarla en los momentos que consideren adecuados. Fíjate, ahí estamos, fíjate, no es casual la ley que falta por sancionar. La ley de la Guayana Esequibo, el Estado Esequibo, tenemos la autoridad única. Nosotros no es que nos hemos quedado así a un lado. Y ahí es donde yo veo que será casual, usted como diplomático que conoce al presidente Nicolás Maduro Moro, será casual que Chávez lo puso en esa responsabilidad de alto gobierno. Pero imagínese usted, él fue artífice de todo esto que estamos señalando, y artífice de primera línea, porque fue quien le tocó instrumentalizar todos estos, por lo menos los más recientes, no solamente instrumentos y declaratorias que estamos haciendo referencia, sino mecanismos para la cooperación y mecanismos para la articulación política y geopolítica. Aquí va a haber un posicionamiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y va a haber un posicionamiento de la propia comunidad del Caribe, va a haber un posicionamiento, por supuesto, del ALBA-TCP, e incluso yo me atrevería a decir que puede haber un posicionamiento de otros mecanismos, como pudiera ser el Mercosur o el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, y otros más regionales, en favor de que, en favor de la paz y en favor de una solución pacífica y negociada, una vez que por acciones de hecho, por hechos fácticos, nosotros demostremos al planeta entero que desconocemos el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y eso se hace por varias maneras. Una de ellas, como dijimos hace rato, es a través del principio de reciprocidad internacional. Si esa área está en disputa y uno de los dos que se la está disputando hace una acción de conceder una licitación, una concesión, el otro también puede hacer lo mismo en base al principio de reciprocidad. O nos entendemos o vamos a ver qué va a pasar aquí. Pero por eso es que eso fue perfecto, esa pregunta número 5, por eso fue perfecto, amigo, que usted fue a votar, porque si no hay ese sentido de reciprocidad, nosotros accionamos. Por eso es que estamos aquí aislando todo hasta los detalles, apreciado diplomático de carrera. Mire, si algo está, digamos, en la mentalidad del establishment estadounidense, es mantener alejado de los recursos naturales de América Latina y el Caribe a la República Popular China y también a la Federación Rusa, que no les, digamos, no lo requieren, porque ellos son autosuficientes en casi todos los recursos, por no decir en todo. Pero, por ejemplo, no es el mismo caso de la República Popular China.
De hecho, como señalamos, ya la República Popular China también participa en esas concesiones que ha estado dando Guyana. Bueno, pero también pudiera entonces haber una mayor presencia china acá, o vamos a ver cómo nos entendemos entonces, porque es que esta negociación no es exclusivamente con la República Cooperativa de Guyana, esta es una negociación con el establishment estadounidense. Es ahí donde nosotros tenemos la verdadera negociación, y esa negociación no es una negociación de micrófono, ni es una negociación de comunicado, es una negociación de altísimo nivel que se hace con las reservas del caso, y eso va a ir avanzando de manera progresiva hasta conseguir una solución política a un caso que es eminentemente político. Pero fíjate, vamos a ir ahorita a lo que Guyana y Venezuela declararon lo siguiente. Esa es la página 2. Vamos a ver cuáles fueron esas, lo que se acordó. Podemos verla por ahí, la imagen, porque es importantísimo estos detalles, ¿no? Ah, fíjate, pero la que viene, por favor. Bueno, entonces fíjate, vamos a ver esa página, por favor, vamos a ver esa página. Fíjate, en lo que se acordó que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazaran ni utilizaran las fuerzas mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados. Ya es un logro importantísimo, porque habría que recordar aquí que Guyana y Estados Unidos están militarizando el conflicto y están militarizando la relación diplomática entre Guyana y Venezuela y entre Estados Unidos y Venezuela por el tema de Guyana. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que este año se realizaron nuevamente los ejercicios militares estadounidenses dirigidos por el Comando Sur y Laura Richardson al frente, denominados Trade Winds. Los Trade Winds se realizaron recientemente, precisamente en la República Cooperativa de Guyana. Es un elemento que no hay que pasarlo desapercibido por varias razones. Una de ellas es que no es casual que en este momento se realicen los Trade Winds con 21 países, Estados Unidos entre ellos, el Reino Unido entre ellos, Francia entre ellos y los Países Bajos entre ellos, todos de la OTAN, en Guyana. Pero tampoco es casual que en menos de 2 años los Trade Winds se hayan realizado 2 veces en Guyana, porque en el año anterior, en el año 2022, se realizaron en Centroamérica, entre Belice y México, pero es que en el 21 también se realizaron en Guyana. Eso es absolutamente inusual. Claro. Entonces, si usted agarra esas señales y otras como, por ejemplo, que acaban de nombrar una nueva embajadora estadounidense en Georgetown, Guyana. Así es. Y esa señora llegó el mes pasado, en noviembre. Presenta sus cartas credenciales y la recepción, ¿quién se la hace? Se la hace Laura Richardson, el Comando Sur. Así es. Eso es absolutamente inusual, esas son señales que están enviando. Entonces, esa primera parte del comunicado que usted acaba de leer, que es el primer acuerdo, porque es el número 1, dice que hay que abstenerse de ese tipo de acciones. Ahora, ahí también hay que abstenerse de las concesiones que están otorgando. Y si usted las otorga, usted está violando eso, yo también las puedo otorgar. Reciprocidad. Son acciones geopolíticas sin disparar un tiro. Claro, y estamos repolitizando el conflicto. Claro, porque ya para su solución política como corresponde. Estamos hablando ya en seguridad estratégica de la nación. Quiero agradecerle, usted como también docente de la Universidad Militar, diplomático de carrera. Vemos cómo estamos aislando uno a uno. Creo que el programa hoy se va a extender un poquito más, porque fíjese, no es casual hoy que tengamos también dentro de esas preguntas, quiero volver otra vez a poner la lámina, por favor, Gaucho. Acordaron que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. ¿Ah? Claro, pero hay una arbitrariedad de ese presidente, hay una arbitrariedad porque él salió ya, como todo es público y notorio en las redes, hablando que ellos iban a seguir dando concesiones, y por eso es que estamos aislando poco a poco de lo que se acordó aquí y las armas de la paz que tenemos hoy para no perder nuestra Guayana Esequiba.
¿Usted qué opina de todo, de esta segunda? Bueno, yo opino que queda manifiesto que en este instante ambos estados, ambos gobiernos se ratifican en sus posiciones. Sin embargo, el hecho de que hayan accedido, o me refiero a las autoridades guyanesas, a la invitación formulada a través del primer ministro Rafael González a sentarse de manera personal con el señor presidente de Venezuela y su comitiva y haber dialogado, haber por primera vez a partir de la, digamos, exacerbación de esta situación, conversado personalmente y consensuar esos párrafos donde además se comprometen a próximas reuniones, donde además establecen una comisión, llamemos mixta, donde aparte de los cancilleres van a haber otras autoridades y donde además se ratifica que estas figuras, independientemente de que entreguen la Secretaría Pro Tempore de CARICOM y de la CELAC, van a continuar ejerciendo ese mismo rol, al igual que el presidente Lula de Brasil, que la iniciativa, hay que reconocer, es del presidente Lula de Brasil y lo articula a través de la CELAC. La articula a través de la CELAC, de manera que aquí lo que está funcionando son los mecanismos de integración de la época dorada de la integración latinoamericana y caribeña del comandante Hugo Chávez. Vamos a irnos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos, porque estamos aquí aislando los acuerdos. No es poca cosa cuando uno hable hoy de los compromisos, comprometidos con la búsqueda de una buena vecindad, la convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe. ¿Ven? Se sobrepuso, por eso es que este es un tema estratégico, se sobrepuso intereses individuales y aquí no hay que obviar. No hay que obviar, amiga mío, que esto no se logró de la nada. Esto se logró gracias al referéndum consultivo el 3 de diciembre. Tenemos las armas ahí, pues las armas para obligar por medio del Acuerdo de Ginebra a que exista paz. Por eso es que hay que saludar a la Asamblea Nacional. Aquí todo no se puede dejar a un lado. Todo tiene un contexto que es hoy una política de alto gobierno. Son los derechos de nuestro pueblo, pero los derechos reales, los derechos que todos y todos estamos tratando de ir construyendo para garantizar que la Guayana Esequiba, nuestro estado de la Guayana Esequiba, sea hoy realmente nuestro. Y si hay que ir al Acuerdo de Ginebra, que usted y yo y todos lo aprobamos, es para ambas partes, pero por acuerdo mutuo, no por una visión de irnos con la transnacional y el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de este tercer acuerdo? Bueno, eso va en lineamiento con lo que hemos venido hablando de mantener la unidad latinoamericana y caribeña, que forma parte de ese acervo diplomático regional que además apunta, como hemos venido señalando, hacia la diplomacia bolivariana de paz. Pero aquí yo quisiera permitirme, con el permiso de los oyentes o de los televidentes en todo caso, y de usted mismo, quizás hacer una referencia breve de un evento muy importante en la región que tuvo que ver precisamente con esas pretensiones de intereses, en este caso estadounidense y nuevamente estadounidense, cuando en el año de 1902 se fragua desde el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York la secesión de la República de Panamá de la República de Colombia. Al día siguiente que los panameños decretan su independencia, los Estados Unidos lo reconocen y
mandan una flota para proteger a la nueva república, que tenía 24 horas de declarada independiente. A partir de ahí surgen una serie de acontecimientos que se materializan en el famoso tratado Hay-Buró-Barila. Ese tratado le otorga a los Estados Unidos la franja que va del Océano Atlántico al Pacífico para que construyan el Canal de Panamá. En esa ocasión, ese tratado se firmó bajo la terminología de a perpetuidad y fue un proceso de negociación sin disparar un tiro, una negociación diplomática y pacífica llevada a cabo por el pueblo panameño, aprovechando la geopolítica internacional conducida desde Panamá en sus acciones particulares por el general Omar Torrijos, quien logra sentar en una mesa de negociación el 7 de septiembre de 1977 al presidente Jimmy Carter y firmaron en Washington el cambio de perpetuidad a una fecha fija, el 31 de diciembre de 1999, poniendo fin a la presencia estadounidense en Panamá. De manera que con diplomacia y con acciones geopolíticas sí se logra conseguir incluso lo imposible. Los panameños lograron en aquella ocasión revertir la perpetuidad de la presencia estadounidense en Panamá en las operaciones del canal hasta el 31 de diciembre del 99. Nosotros también con la diplomacia vamos a lograr la solución pacífica y negociada, y aquí nos estamos haciendo acompañar de los diferentes mecanismos subregionales y regionales de integración y de cooperación y diálogo y concertación política. Fíjate, doctor Ramón, no, que no es fácil lo que estamos hablando, y va concatenado con sentar a la otra parte, sentarlo. Esto lo ha logrado nada más y nada menos toda la comunidad latinoamericana de naciones, pero es con la voluntad de un gobierno que siempre, de que nos metieron las medidas coercitivas unilaterales, ha hablado con el diálogo permanente que es con Nicolás Maduro Moro. Y por eso es que vamos a ir a la cuarta pregunta, por ahí la debemos tener ya activa, porque se habían enganchado ahí. Vamos a ver si ponemos la cuarta pregunta, la cuarta es esa misma. Tomaron nota de la afirmación de Guyana, fíjense lo que decía Guyana y está ahí estipulado. Aquí estamos hablando claramente, sin tapujos y sin escondedera, de que está comprometido, ellos están comprometidos con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza. Tomaron nota de la afirmación de Venezuela, de nosotros, de su falta de consentimiento y falta de reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción en la controversia fronteriza. Lo que usted ha explicado, doctor. Hemos estado hablando, por eso es que antes de ir a esos acuerdos, hacía falta, amiga, amigo, por eso es que bueno que no se desenganchen del programa, porque hacía falta una explicación de cuáles son las jurisdicciones, qué es lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra y hacia dónde podían ser los próximos escenarios. Por eso es que la reunión que se dio en San Vicente y la Granadina tiene una complejidad del caso de alto gobierno para toda nuestra región, de lo que implica esta situación. No es casual esto, de que esté esto aquí estipulado también. Sí, ahí se ratifican las dos posiciones, tanto la de Guyana de dirimir la controversia en la Corte, como la de Venezuela de no otorgarle competencia y no reconocer, mejor dicho, la competencia de la Corte en esta materia. Y es importante porque si bien ellos están manifestando, me refiero a la contraparte guyanesa, que ellos reiteran su posición de solucionar en la Corte, nosotros también reiteramos nuestra posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte, de manera que cuando nosotros desconozcamos la decisión o el fallo de la Corte, estamos siendo cónsonos con una posición histórica que nuevamente está recogida en un instrumento internacional, una declaración conjunta que usted tiene en su mano. Claro, y por eso es que yo quería, por favor, todos estos temas son tan complejos, la complejidad del caso, que ustedes están comprometidos con la comunicación estratégica, corresponsable a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo todo que nos están viendo, de hacer un programa especial como este,
porque nos vamos a tardar otros minutos más. ¿Por qué? Porque es darle vida a acuerdos que hoy son históricos. Es hoy retomar el Acuerdo de Ginebra, imaginemos, 1966-2023. Esto no pasa todos los días. Esto es una dedicación y tenía que ser con algo que lo tengo por aquí siempre, miren, y ustedes pueden consultar, que es la diplomacia presidencial. Aquí estamos. Estos son 8 tomos que está nuestro doctor Ramón López, es diplomático de carrera, docente, investigador, que referente informativo, da vida a lo que es hoy una política de alto gobierno que la región asumió como parte de una política estratégica para lograr entendimientos, acuerdos satisfactorios. Fíjense la palabra que estamos hablando, acuerdos satisfactorios, y lograr que las políticas belicistas de ellos, de las transnacionales, que lo que buscan es guerra para vender armas, guerra para todo, cualquier injerencismo, nosotros estamos tratando de frenar. Por eso es que vamos a ir, antes de irnos a la pausa, a otra pregunta que es estratégica para nosotros, que es la número 6. Vamos a decir, la ponemos ahí en la laminita, ahí, la número 6. Por ahí está, miren. Acuerdan que ambos estados se abstendrán, ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia entre ellos. Los dos estados cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que conduzca a tensiones entre ellos. En caso de que se produzca un incidente de este tipo, los dos estados se comunicarán inmediatamente entre sí con la comunidad del Caribe, CARICOM, con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, y con el presidente de Brasil para contenerlos, revertirlos y evitar que se repita. ¿Qué podemos decir? Bueno, yo creo que eso quizás es lo más importante, uno de los elementos más importantes que tiene ese acuerdo, y le voy a explicar por qué. Ahí están hablando de abstenerse de palabra o de hecho de cualquier acción, ¿verdad?, que pueda exacerbar la situación. Hay unos hechos que están materializados, que es lo que detona todo esto, que son las concesiones que está otorgando Guyana, que además han ratificado que van a seguir otorgando. Esa es una acción que está exacerbando. Pero como decíamos hace unos instantes, en base al principio de reciprocidad, Venezuela puede hacer acciones similares. De hecho, una de las decisiones que se ha tomado a nivel interno en nuestro país es la creación de una suerte de división de PDVSA Guyana y de CBG también para el territorio Esequibo, CBG Guyana, ¿verdad? Entonces, nosotros pudiéramos, en base a ese principio de reciprocidad, hacer una acción, como les señalaba hace unos instantes, de un joint venture con una empresa iraní o con una empresa china para explotación, unas concesiones en esa área para una explotación conjunta. Eso es una acción que seguramente Guyana, en base a ese, digamos, esa resolución que usted acaba de leer, puede llevar a CARICOM y puede llevar a la CELAC, ¿verdad? Porque eso es lo que se dice ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, bueno, entonces hay que buscar una solución política, porque si ellos se sienten con derecho, nosotros tenemos el mismo derecho, nos sentimos con el mismo derecho. Entonces, o paralizamos esto hasta buscar un entendimiento, o aquí vamos a ver cómo nos vamos a entender. De manera que ahí hay una acción geopolítica, que eso ya quedado ahí plasmado, da, digamos, una orientación de posibilidad de acciones que, entre otras, se traducen en lo que le estoy, digamos, señalando. Por eso es muy importante ese no es un considerando, es un resolutivo además, es un resolutivo. Por eso es que yo decía, apreciado profesor y doctor diplomático de carrera, que lo que se hizo ayer, mira, no es por nada, yo veía ayer a Nicolás cansado. La verdad que no fue poca cosa verlo, cómo llegó, claro, triunfante, pero el cansancio se veía, porque en definitiva, yo soy en esto muy radical. Fuiste tú que lograste esto, Nicolás. Fuiste tú, tienes toda una experiencia, eres un diplomático de carrera, y ahí están los logros, que la Asamblea Nacional, como un todo, hay que felicitarla. Yo creo que hay que sancionar ya esa ley. Hay que sancionarla porque tenemos que tener
todos los mecanismos para que también en esa satisfacción de las partes, una opinión mía personal, en la satisfacción de las partes, ellos explotan, nosotros explotamos. Nosotros tenemos nuestro modelo, el ecosocialismo, nosotros tenemos que ir también en favor de lo que es hoy nuestras comunidades indígenas, todos esos venezolanos guyaneses que están ahí. Fíjate la palabra, venezolanos guyaneses, identidad, todo un sinfín de cosas en lograr de que todos nos asentemos, de que es satisfacción para ambas partes. Vamos a ir a una pausa, ¿vale? Alegres. Antes no estaba Colombia, no estaba Brasil. Todas y todos los venezolanos. No podemos perder nuestra identificación y lo que está haciendo nuestro gobierno. El séptimo acuerdo, que yo creo que también es importante, ¿no? Ahí podemos ver la lámina, ¿no? Porque son esas cosas que quedaron y están ahí, están presentes, a pesar de la complejidad polemológica de la guerra que estamos evitando. Acordaron establecer inmediatamente una comisión conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y técnicos de los dos estados para tratar los asuntos mutuamente acordados. Una actualización de esta comisión conjunta será presentada a los presidentes de Guyana y Venezuela en un plazo de 3 meses, es decir, todos a trabajar, la Cancillería nuestra, la Cancillería de Guyana. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado doctor Ramón López, de estos acuerdos establecidos? Es un paso muy importante porque se establece un mecanismo de diálogo permanente a nivel de las cancillerías y, como dice ese resolutivo, de técnicos. Y esa comunicación en estos momentos se requiere precisamente para tratar de profundizar el camino a la solución negociada y pacífica. Porque yo estoy seguro que cuando nosotros continuemos, digamos, con las acciones que ya están anunciadas, porque además son mandatos, llamemos populares, son mandatos del pueblo venezolano, y van a ser adicionalmente un mandato legislativo que no podemos obviar. Estoy seguro que cuando nosotros empecemos a desarrollar, implementar esas acciones, esas medidas, y por su parte Guyana, bueno, no sabemos si va a continuar, aunque aparentemente después de esa reunión el presidente guyanés reafirmó que estaba, digamos, en su ánimo continuar con la política de explotación en el área de controversia. Entonces, esos son los temas que en primera instancia van a ser manejados en esa comisión mixta a nivel de las cancillerías, encabezada por los respectivos cancilleres y por los técnicos especialistas. Es importante que se establece ese lapso de 3 meses, porque hablando de 3 meses ya estamos hablando en las cercanías del mes de marzo, y en abril vence el lapso fijado por la Corte para que Venezuela presente su contramemoria, aspecto que ya hemos abordado. De manera que es otro paso significativo en la búsqueda de la solución pacífica y negociada a la controversia que nos ocupa en la mañana de hoy. Fíjate, es importante porque también esto va concatenado con el número 9, con el acuerdo resolutivo
el término resolutivo diplomático del acuerdo número 9, que podemos ver la lámina ahí, que vamos ya con que ambos estados acordaron reunirse de nuevo en Brasil en los próximos 3 meses. Lo que usted nos decía, y en otro momento acordado. Es decir, puede ser antes de 3 meses, para considerar cualquier asunto con implicaciones para el territorio en disputa, incluida la mencionada actualización de la comisión mixta. Es decir, hay toda una flexibilización que la CELAC, la CARICOM, van a estar acompañándonos entre esta comisión que vemos hoy. Quería que usted nos diera esa explicación de profundidad con estos nueve acuerdos que uno ve ya con claridad. Bueno, llama, digamos, la atención, o hay que leer entre líneas, que está hablando de ambos estados. Dice, ambos estados se reunirán. Eso pudiera indicar que se abre la posibilidad de que sean los jefes de estado los que se reúnan, pero no necesariamente los jefes de estado, pueden ser delegaciones de ambos estados. Entonces eso va a depender de las acciones que ameriten esa reunión, porque incluso dice que puede ser antes, ¿verdad? Entonces va a depender, repito una vez más, de las acciones que haga Guyana, que ellos consideren que está, digamos, en contravención con lo que he acordado, o que nosotros consideremos, quise decir, o viceversa. De manera que es muy probable que antes de los 3 meses esa reunión de ambos estados se active, y probablemente a nivel de los jefes de estado, porque esto está, digamos, en permanente desarrollo, para usar una frase, digamos, parafraseada de otro comunicador muy conocido. Y amigo personal que lo estimamos bastante, como es Walter Martínez. Es correcto. Uno que nos afecta a los dos, ¿verdad? Quiero mandarle un saludo a él, y de su pertinencia y su sapiencia. Saludarte, Walter, si nos estás viendo. Tú eres un decano para nosotros, todos estos temas estratégicos. Fíjate, y yo quería ahorita irnos a una pausa rapidito, ¿no? Irnos a una pausa rapidito, pero venir con algo que son hoy los balances de esta perfecta reunión. ¿Será que hoy en estos balances está el Acuerdo de Ginebra? Pero que usted nos lo explique cuando vengamos ahorita ya en este último segmento, porque hoy nos dedicamos en este tiempo y seguiremos aquí instalados. Es la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es esa visión holística de entender hoy que estamos construyendo una comunicación diferente, una comunicación de alta visión de lo que es hoy la realidad, tanto geopolítica, geoestratégica, pero también al pueblo llano, ¿vale? Saludar a nuestro pueblo que nos está viendo. Vamos a una pausa rapidito y volvemos con referente informativo, con los balances. Este último segmento no podía faltar, de verdad, con ese espíritu patrio, con la identificación a nuestra identidad nacional, que estemos construyendo hoy un problema que es histórico, una controversia histórica, una visión de la complejidad polimológica, que hay que irla hilando con mucha tacto diplomático y sapiencia. Es el Acuerdo de Ginebra hoy la piedra estratégica triangular para lograr que estemos ambas naciones en satisfacción a lo que ese mismo documento y tratado podamos entendernos. Usted como diplomático, con esa visión
de pensador en lo que es el tema internacional podamos ver. Sí, definitivamente lo es, y tan es así que quedó recogido en ese comunicado conjunto que no tiene ni siquiera 24 horas, ¿no?, que estamos abordando en la mañana de hoy. Ahí se ratifica, digamos, la vigencia del Acuerdo de Ginebra, y sobre eso no hay, digamos, discusión. Lo que hay es una interpretación, digamos, de cada parte en cuanto a la referencia, sacarlo del tema bilateral, que se pudiera sacar el tema bilateral siempre y cuando sea, digamos, acordado por las partes, porque aquí hay un elemento muy importante. En esta materia de derecho internacional, así como en materia de derecho internacional público como derecho internacional privado, el contrato es ley entre las partes, y esto es un tratado internacional que es ley entre las partes, y el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra es buscar una solución pacífica, negociada y satisfactoria para ambas partes. Y es evidente que dejarlo en esa decisión en manos de un tercero, en este caso sería la Corte, no va a dejar satisfecha a una de las partes, o en todo caso ambas partes tendrían que comprometerse a acatar la decisión de ese tercero decisor, y no es el caso. De manera que aquí estamos reivindicando el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra, que no es más que, como acabamos de señalar, buscar una solución negociada, pacífica y satisfactoria para ambas partes, y así quedó recogido, repito, en el comunicado de ayer. Aquí hay unos elementos muy interesantes desde el punto de vista geopolítico, porque de alguna manera se está involucrando, y yo diría quizás de manera indirecta, por no decir casi que directa, diferentes gobiernos y mecanismos de la arquitectura de la concertación política en América Latina y el Caribe, que ya hemos nombrado en la mañana de hoy a lo largo de todo el programa. No hay que obviar el hecho que la iniciativa que se materializó ayer en esa reunión en San Vicente de la Granadina parte del gran líder continental que es Ignacio Lula da Silva, y él no asume, digamos, el protagonismo al punto que ni siquiera va a la cita, pero manda un delegado personal, sino que ese protagonismo él digamos, hace que lo asuma nada más y nada menos que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de manera que ya es una causa regional buscar una solución pacífica, negociada y satisfactoria para ambas partes en la contención venezolana sobre el lado arbitral de París de 1899. Creo que ese es un inmenso logro geopolítico hay que decirlo, del señor presidente Nicolás Maduro, y por supuesto de la diplomacia venezolana y de todos los que han venido de una manera, digamos, perseverante, trabajando estos temas, quizás algunos más expuestos mediáticamente, otros trabajando sin ese tipo de exposición, pero todos alineados a una misma visión de una política de Estado que ni siquiera es de este gobierno, ni siquiera es de la Revolución Bolivariana, sino, como hemos dicho desde el principio de este programa, data desde 1945, cuando se desconoce la competencia, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir este tipo de controversia. Se ha señalado que algunas de las... cuando se entra, digamos, al análisis jurídico, se dice que una manera de aceptar la competencia de la Corte es cuando hay un tratado que así lo dispone, y entonces vi esa interpretación de acuerdo a lo que se establece en el propio Acuerdo de Ginebra, en su segunda parte del artículo 4, es que se traslada la posibilidad de que sea la Corte Internacional de Justicia
quien dirima la controversia. Pero es un tema que es una interpretación amañada y que viola el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra, que ya hemos dicho que no es más que la búsqueda negociada a una solución pacífica, satisfactoria para ambas partes. Aquí es importante también agregar, antes de concluir, que una de las personas que estuvo presente en esta reunión y que ha venido participando es el primer ministro de Trinidad y Tobago, porque nosotros con Trinidad y Tobago tenemos un sistema de explotación conjunta que está dando magníficos resultados, y ahí pudiera haber también algún tipo de escenario para manejar en esta controversia con la República Cooperativa de Guyana, por lo menos mientras se soluciona definitivamente esta controversia o se avanza hacia una solución. Pero lo que no podemos nosotros aceptar, y no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia, es que se sigan otorgando concesiones en un área que no está definida en su posesión territorial por ninguna instancia. Y esa negociación, o mejor dicho, esa definición de posesión tiene que ser negociada hasta que sea resuelta y aceptada por los dos estados, en este caso la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. De manera que eso yo creo que pudiera ser, digamos, el corolario a esto que hemos venido conversando en la mañana de hoy, que es un esfuerzo de síntesis muy grande, tratando de hacer una prospectiva y no centrarnos en elementos que ya han sido, digamos, hartamente expuestos en los medios de comunicación social desde el punto de vista de la retrospectiva de la situación. Fíjate, ya hoy culminando el programa, porque es importantísimo todos estos temas que hemos estado tratando, estoy en acuerdo contigo, tenemos que tener mucho cuidado cómo se comunica esto, ya que es una complejidad lo que estamos asumiendo. Esto es un tema que viene en los 6 tiempos que nos explicó Nicolás Maduro Moro. Esto no es de ahorita, esto no es de un gobierno, y todos los gobiernos lo han manejado con mucho apremio porque son intereses nacionales, ¿verdad? ¿Qué visión tienes tú de ese detalle? Porque es importantísimo. Bueno, es que por todos es conocido que aquí lo que está detrás es la necesidad energética de los Estados Unidos, y ahí son los intereses a los que usted está haciendo referencia. Y no hay que olvidar que la situación energética estadounidense realmente es muy complicada y se le puede complicar más por la situación en el Medio Oriente. Estaba leyendo recientemente, el día de ayer, un artículo del colega Sergio Rodríguez Gelfenstein, donde hablaba del deterioro de las capacidades militares estadounidenses y la superioridad que ya son manifiestas de otras potencias regionales, y eso pudiera complicar la situación en el Medio Oriente. Y si eso se complica, como pudiera ser prontamente, definitivamente que la necesidad energética de los estadounidenses, de la sociedad estadounidense, se va a exacerbar, y una presencia digamos, china o rusa o iraní en estas aguas en controversia no creo que sean del agrado del establishment estadounidense en una situación de esa naturaleza. Mira, le agradezco toda esta sapiencia por el día de hoy. Quiero agradecerle hoy viernes, de verdad, vernos, conseguirnos. Vamos de verdad a saludar a todas y todos. Quiero saludar, vamos a darle la mano, ¿vale? Plano general aquí a nuestro hermano diplomático, ¿vale? Saludarte, muchas gracias. Aquí, todo el trabajo, gracias toda la investigación. Saludar a nuestra comisión parlamentaria por la defensa del Esequibo, a todas y todos. Desde aquí este fan, Ventana Estratégica, que somos el canal comunicacional por la paz. Cuidado en vacaciones, en diciembre, en todo estamos aquí activos. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Viva Javier.